Era de la siembra. A nosotros que nos tocó lo de desinfectantes, ¿podemos poner directamente la lechuga para pasar, para hacer la estría o con Con el... cotonete. Con el cotonete van a tomar el agüita de donde estuvo remojada. Y con Ah, eso van a hacer la estría. Bueno, el zigzag. Ajá. ok. En el que solo tiene lechuga con agua, ese sería el de antes de poner el desinfectante. Y el otro que ya va a tener el desinfectante, que puede ser limón, sal, cloro, yodo o el que hayan comprado en el centro comercial. Esa sería en otro frasco, el zigzag, y con otro hisopo nuevo, con uno limpio. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces, vamos a iniciar con el sistema inmune. Como ustedes pudieron darse cuenta, pues estamos rodeados de microorganismos. En todas partes hay microorganismos que están en su cápsula o están enquistados o están como esporas y que no están muertos, están con una vida latente y cuando encuentran las condiciones ideales para reproducirse, se empiezan a desarrollar de una manera muy rápida. Entonces, pues, nosotros a veces somos parásitos de estos microorganismos porque tenemos esas condiciones. Tenemos la temperatura que a ellos les gusta y tenemos materia orgánica, ¿verdad? En abundancia. Nuestras células de descamación se van a vivir a nuestra garganta y de ahí se alimentan o están en nuestra flora intestinal o están en la flora vaginal o bueno, encuentran muchos lugares para poder quedarse a vivir. Entonces estamos rodeados de microorganismos. ¿Cómo es que no nos enfermamos todo el tiempo? ¿Cómo es que no estamos invadidos por bacterias? Bueno, pues porque tenemos un sistema inmune. ¿Cómo es el sistema inmune? Muchas veces vemos en las materias de primaria, de secundaria, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, o el aparato, ¿verdad? Respiratorio, el aparato digestivo, el sistema circulatorio. Pero pocas veces vemos el sistema inmune. En sí, nuestro sistema inmune está formado por 4 elementos, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos 4 elementos? Los órganos linfáticos, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos y la linfa. Sí, esos serían los 4 elementos que componen al sistema inmune. Entonces, si hablamos de órganos linfáticos, nos vamos a referir a varios órganos como son las amígdalas palatinas que están en nuestra garganta, cuya función va a ser limpiar el aire que entra a nuestro organismo. Entonces, estamos rodeados también de algunos agentes extraños a nuestro cuerpo, como es el polvo, el polen, algunas sustancias químicas que hay en el ambiente por la combustión de la gasolina. Ajá, como es el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno. Y entonces estamos expuestos a todas estas sustancias ajenas a nuestro cuerpo, no son propias de nuestro cuerpo y se tienen que quedar en algún lugar, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, sin saber qué es lo que quiere entrar a mi cuerpo se ayuda con los órganos linfáticos y detiene a esos intrusos. En las amígdalas se detiene todo lo que viene en el aire. Tenemos también un timo, ¿verdad? Que ese timo, cuando somos bebés, va creciendo y se especializa el timo en madurar a los linfocitos T. Y los linfocitos T tienen un papel muy importante en nuestro cuerpo porque están de alguna manera revisando todo lo que entra y que es extraño. También tenemos otro órgano que es el vaso, y en el vaso tiene la función de limpiar la sangre, de todo lo que sea extraño que esté en la sangre, eliminarlo.
Y también tenemos la médula ósea, que es la que produce las células sanguíneas. Muchas de las células sanguíneas, los eritrocitos que son rojos, tienen una función de llevar oxígeno a todo nuestro cuerpo, pero hay 5 tipos de glóbulos blancos o linfocitos que nos van a ayudar. Bueno, 5 tipos de glóbulos blancos, leucocitos se llaman más bien en general, que van a llevar, van a tener muchas funciones específicas que ahorita vamos a ver. ¿Dónde se encuentra la médula? O sea, en el centro de todos nuestros huesos. ¿Dónde hay mayor cantidad de médula ósea? Pues en el hueso fémur, que es el hueso más largo de nuestro cuerpo. Bueno, pues a veces se hacen trasplantes de médula ósea cuando las personas tienen leucemia, porque en la leucemia hay muchos defectos en las células sanguíneas y las personas pueden morir por leucemia. Entonces se puede extraer la médula ósea que está en el hueso fémur y hacer un trasplante de médula ósea que sea, que esté normal, que no tenga enfermedad, que no tenga leucemia, y la persona puede vivir. Pero claro que nuestro sistema inmune va a ver como intruso a ese trasplante de médula ósea y debe ser, por tanto, compatible con la médula ósea. Por lo regular, cuando somos familiares, podemos ser compatibles cuando nos hacen un trasplante de órgano o de médula ósea. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil determinar cuándo se es compatible. No se puede poner cualquier tipo de médula ósea o cualquier tipo de órgano, ¿sí? Bueno, entonces, órganos linfáticos son parte del sistema inmune. Las amígdalas, el timo, el vaso, la médula ósea. Esos son órganos linfáticos. Los ganglios linfáticos son una serie de una especie de venitas, ¿verdad?, que corren a lo largo de todo nuestro cuerpo, que casi van a la par que los vasos sanguíneos. Entonces, les decía yo, siempre vemos sistema circulatorio, pero pocas veces vemos que hay un sistema inmune en el que tiene una serie de vasos linfáticos en todo nuestro cuerpo. Esos vasos linfáticos llevan un líquido que se llama linfa, ¿sí? Entonces tenemos vasos linfáticos y en su interior está la linfa. Y la linfa, pues, es el líquido que va a recoger todas las impurezas de nuestro cuerpo. Los líquidos llamados intersticiales. ¿Por qué son intersticiales? Porque están entre célula y célula. Entonces, nuestras células arrojan desechos hacia afuera, están en los líquidos intersticiales y en los vasos linfáticos que corre ese líquido linfa. La linfa lleva todos esos residuos de los líquidos intersticiales, los desperdicios. Bueno, pues también está como parte del sistema inmune los ganglios linfáticos. Podemos tener ganglios en las axilas, en el cuello, en la parte inguinal de nuestro cuerpo. Y pues también los ganglios, ¿verdad? Es una porción de tejido, podría considerarse como un órgano, cuya función, estas ganglios, esas porciones de tejido, su función es filtrar todo lo que viene en el líquido de la linfa. Lo va filtrando y en ocasiones no tiene suficiente capacidad y se inflaman los ganglios. Entonces pueden inflamarse los ganglios de las axilas o de las ingles, ¿verdad? Por ejemplo, en los que tienen SIDA, que al adquirir el virus va a alterar su sistema inmune, destruye algunos de los glóbulos blancos y entonces ya no va a tener la persona con este síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es adquirida porque no tenía este problema hasta que adquirió el virus, adquirió también la inmunidad, adquirió más bien defectos en su inmunidad porque ese virus ataca algunos glóbulos blancos y entonces ya no puede
funcionar eficientemente como lo haría si no tuviera el virus. Entonces, cuando llega una enfermedad cualquiera, que puede ser incluso una gripa, ¿verdad? Ya no tiene esa capacidad de defenderse y se saturan sus ganglios linfáticos, se inflaman y empieza a morir la persona. A lo mejor no muere por tener el virus, sino porque ese virus afectó muchas partes del sistema inmune. Bueno, entonces, si yo les preguntara en el examen cuáles son las 4 partes del sistema inmune, pues es órganos linfáticos, ganglios linfáticos, vasos linfáticos y linfa, porque a veces contestan esto, ¿verdad? Contestan amígdalas, timo, vaso y médula. Esos son órganos. Entonces, las 4 partes del sistema inmune son órganos, ganglios, vasos y linfa. Bueno, pues entonces así es el sistema inmune, pero también vamos a tener en diferentes partes de nuestro cuerpo tejido secundario periférico que también va a intervenir en el detectar cosas extrañas a nuestro cuerpo. También hay tejido linfoide que está asociado a la mucosa y que también esa es su función, permitir identificar lo que es extraño y ajeno a nuestro cuerpo. Tenemos 2 tipos de respuesta inmune, ¿sí? Ya vimos qué forma parte del sistema inmune, pero cómo responde nuestro cuerpo a la presencia de estos extraños que quieren entrar a invadirme. Bueno, pues tenemos el sistema llamado, o la respuesta llamada innata, ¿sí? Respuesta inmune innata, y otra que se llama respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune llamada innata no es específica, va contra todo. No sabemos qué nos quiere invadir, pero mi organismo empieza a reaccionar contra lo que quiere atacarme. Pero en cambio, la respuesta inmune adaptativa es muy específica porque nuestro organismo es capaz de elaborar un anticuerpo específico contra un microorganismo que no quiéramos que nos invade. O sea, hay un microorganismo que insiste en entrar, que insiste en enfermarnos, pero nuestro cuerpo fabrica un anticuerpo específico contra ese microorganismo y lo destruye. Entonces, vamos a ver primero la respuesta llamada innata. Entonces, se llama innata porque no es tan específica, es una respuesta inespecífica, digamos. No sabemos que nos quiere atacar, pero hay que eliminarlo. Bueno, pues en esta respuesta innata actúan varias barreras, por ejemplo, las barreras mecánicas, las barreras químicas y las barreras biológicas. ¿Cuáles son esas barreras físicas? Bueno, pues lo primero que impide que entre un microorganismo ajeno a mí, pues es mi piel, la piel y las mucosas. La piel y las mucosas tienen cierta cantidad de queratina, y esta queratina, este colágeno, esta elastina, impide que entre cualquier microorganismo a mi cuerpo, ¿verdad? Es una barrera física, una barrera mecánica que impide que entre a mi cuerpo cualquier extraño. Entonces, lo detiene en primer lugar la piel por su capa de queratina, de colágeno y elastina. No permite que entre, es una barrera impermeable. Lo mismo la mucosa. Pero puede haber también algunas sustancias químicas que impiden que estos extraños entren a mi cuerpo. Entonces, vamos a tener algunas sustancias químicas como la lisozima que está en mis ojos, ¿verdad? Me empiezan a llorar los ojos. ¿Por qué me va a empezar a llorar los ojos? Porque están detectando que algo extraño quiere entrar a mi organismo. A lo mejor es un polvo, a lo mejor es un polen, a lo mejor un cabello invadió mi ojo, ¿verdad? Entró a mi ojo y empezamos a producir lágrimas.
Y en esas lágrimas o en la saliva van estas lisosimas, estas sustancias químicas que eliminan la mayor cantidad de bacterias o de intrusos que quieren entrar. En ocasiones hay en el ambiente dióxido de azufre, producto de la quema del diésel que le ponen a los microbuses. Y empezamos a llorar, ¿verdad? ¿Por qué lloramos? Porque el dióxido de azufre es hidrosoluble, que se solubiliza en el líquido del ojo y nuestro organismo considera que esa sustancia no debe estar en mi ojo, es un intruso, y empezamos a producir mucha lágrima para sacar a esa sustancia, ¿sí? Entonces, barreras mecánicas o físicas, pues son piel y mucosas. Y las barreras químicas son los líquidos que en ocasiones acompañan a esta mucosa. Y como les digo, esos líquidos, pues es tanto las lágrimas como la saliva, y que tienen lisosimas, ¿verdad? Que son sustancias químicas que eliminan bacterias. Han visto que a veces los perritos, ¿verdad? Tienen una herida y la están limpiando con su saliva, ¿verdad? Con su lengua, y es por esto, ¿verdad? Que tiene lisosimas. También nuestro estómago, ¿verdad? Tiene un jugo gástrico con pH 3 que también hace que no se pueda invadir el estómago por bacterias, a menos que ya se rebase la cantidad, ¿verdad? Que puede tolerar mi organismo y que puede combatir este jugo gástrico. Entonces, si yo le pongo demasiada acidez a mi estómago, se puede perforar, ¿verdad? El estómago. Imagínense que le pongan ácido o algo, pues se va a terminar por romper. Entonces, por eso no es tan conveniente, ¿verdad? Que abusemos de los ácidos, sobre todo algunas salsas que tienen vinagre. Eso puede perforar nuestro estómago, ¿verdad? Y a veces se abusa de esos productos. Ajá. Es nada más poner un toque de sabor, no es empaparlo en esas salsas, ¿verdad? Que sí son demasiado ácidas. Imagínense el pH del jugo gástrico es de 3 y todavía le agregamos más vinagre, va a bajar mucho más el pH. Bueno, entonces serían las de nuestra respuesta adaptativa, que es inespecífica, son las barreras mecánicas, las barreras químicas, que son las sustancias químicas, las mecánicas, la piel y la mucosa, y las barreras biológicas se refiere a que nuestras mucosas a veces son acompañadas de, en el caso del intestino, la flora bacteriana de nuestro intestino, que son bacterias benéficas, nos ayudan a la digestión, es nuestra flora bacteriana normal, y que en ocasiones nosotros la destruimos cuando consumimos algún antibiótico o alguna medicina contra parásitos, como es el metronidazol. Entonces, si nosotros eliminamos esa barrera biológica que es la flora intestinal normal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dejamos un espacio vacío que puede ser ocupado por bacterias malignas, por bacterias patógenas. Pues patógeno quiere decir que produce enfermedad. Entonces no es muy conveniente, ¿verdad? Decir, ya me dio diarrea, me voy a tomar un Pepto-Bismol, porque el Pepto-Bismol es uno de los medicamentos que arrasa con la flora intestinal, dejando ahí un espacio libre para que lleguen bacterias patógenas. Bueno, y también tenemos flora vaginal, las mujeres, flora vaginal normal. Entonces tienen que estar ahí esos microorganismos porque están ocupando un lugar, están impidiendo que invadan las bacterias patógenas y que tengamos infecciones. Parte de la flora vaginal ya les había yo comentado que es la Candida albicans. Entonces, en ocasiones si estamos estresados, nos bajan las defensas,
porque no comemos bien, nos malpasamos, nos desvelamos. Puede ser que haya un incremento de la Candida albicans si pareciera una infección, pero en realidad solamente hay que volver al estado de tranquilidad para que se equilibre nuevamente la flora vaginal. Entonces, bueno, estas tres barreras físicas, tanto mecánicas como químicas y biológicas, forman parte de la respuesta inmune innata. Se llama innata entonces porque todos nacemos con esta respuesta inmune y porque es inespecífica, no está específicamente hecha contra alguna bacteria en particular, ¿sí? Bueno, entonces, eso es nuestro sistema inmune, que está formado por órganos, vasos linfáticos, ganglios linfáticos y linfa. Esta es nuestra primera respuesta que vamos a ver, que es la respuesta innata, y esta respuesta innata tiene barreras mecánicas, químicas y biológicas. Más adelante vamos a ver cómo es la respuesta adaptativa. Hay dos modalidades de la respuesta adaptativa, la humoral y la celular. Y vamos a explicar cómo es que nuestro cuerpo se defiende y cómo es que genera anticuerpos específicos. Bueno, habíamos mencionado que hay un órgano linfático, que es la médula ósea, y que está en el interior de los huesos de nuestro cuerpo, donde hay mayor abundancia, es en el fémur. Aquí está la médula ósea más abundante. En esta médula ósea se van a producir las células sanguíneas. En las células sanguíneas tenemos los glóbulos rojos, los eritrocitos, pero tenemos 5 tipos de glóbulos blancos. Entonces, los glóbulos blancos, hay 3 tipos de glóbulos blancos que presentan gránulos en la superficie. Entonces, cuando se empezaron a estudiar estas células sanguíneas que presentaban gránulos en la superficie, se les llamó granulocitos. ¿Y por qué se les puso estos nombres? Bueno, porque al intentar colorearlos con diferentes colorantes vitales para que no murieran y poder observarlos en el microscopio, estos colorantes, había colorantes básicos, entonces aquellos leucocitos que se tiñeron con colorantes básicos se les llamó basófilos. Con colorantes neutros se les llamó neutrófilos. Y los que se tiñeron con el colorante llamado eosina se les llamó eosinófilos. Los más abundantes en nuestra sangre son los neutrófilos. Cuando nosotros nos cortamos por accidente, empiezan a llegar al sitio de la herida los neutrófilos en primer lugar, porque tenemos muchísimos glóbulos blancos con gránulos, que son los neutrófilos, y esos atacan a todo lo que quiera entrar a través del sitio de la herida. Entonces, los neutrófilos sí atacan, de hecho salen del torrente sanguíneo al sitio de la herida y atacan a los intrusos o ajenos a nuestro cuerpo, que a todas estas microorganismos o sustancias o polvos o polen que quiere entrar a nuestro cuerpo se les llama antígenos, ¿verdad? Son extraños a nuestro cuerpo. Bueno, pues los neutrófilos llegan muy rápidamente al sitio de la herida y atacan a esos antígenos. Los atacan para destruirlos. Los eosinófilos se encuentran cuando haya alguna infección por lombrices, ¿verdad? Si tenemos parásitos intestinales, va a haber una cantidad en nuestra sangre muy grande de eosinófilos, porque los eosinófilos van a atacar a esos parásitos intestinales, ¿sí? Los basófilos tenemos menos, también ayudan a eliminar a estos antígenos, pero está en menos cantidad los basófilos. Bueno, estos son los 3 tipos de glóbulos blancos que presentan gránulos en la superficie. Pero hay 2 que también son leucocitos y no tienen gránulos en la superficie y por eso se los puse de mayor tamaño. Los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos producen propiamente los anticuerpos. Ajá. Linfocitos producen anticuerpos. El anticuerpo más común en los humanos es la inmunoglobulina humana.
inmunoglobulina humana. De hecho, se puede extraer esa inmunoglobulina humana del cuerpo y ponerla en ampolletas, ¿verdad? Entonces, cuando hay niños muy enfermizos que tienen bajas las defensas, les van a inyectar inmunoglobulina humana. Entonces, todos estos son células sanguíneas, ¿verdad? Son glóbulos blancos. Ustedes saben que las células realizan la síntesis de proteínas y producen una proteína. En este caso, los linfocitos van a sintetizar inmunoglobulina humana. Esta célula blanca que está en la sangre sintetiza inmunoglobulina humana, ¿sí? Hay linfocitos de dos tipos, los B y los T. Los T son los que se maduran en el timo, por eso se les llama linfocitos T, y los linfocitos B son los que producen inmunoglobulina, producen anticuerpos específicos. Los otros células blancas que no tienen gránulos en la superficie son los monocitos. Estos monocitos se convierten en los llamados macrófagos. Entonces, un macrófago, pues, es una célula que parece una amiba y que cuando hay una herida por accidente, llegan inmediatamente los monocitos, salen de las venas, del torrente sanguíneo, están en el tejido afectado por la cortadura y van a englobar a esos microorganismos, los introducen y los destruyen, ¿sí? Entonces, esos serían los 5 tipos de glóbulos blancos. Bueno, entonces, este es el fémur. Dentro del fémur está la médula ósea. Y la médula ósea está compuesta por los glóbulos rojos, que les decía yo que son los eritrocitos, y los 5 tipos de glóbulos blancos. ¿Cuáles son esos 5 tipos de glóbulos blancos? Los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Estos. Los monocitos y los linfocitos. Pero también en esta médula ósea hay las llamadas plaquetas que ayudan a la coagulación de la sangre cuando hay una herida, ¿sí? Bueno, entonces esto sería la médula ósea y el vaso. El vaso se encarga de limpiar todo lo que haya ajeno al cuerpo y que esté en la sangre. Esa es la función del vaso. Entonces, estas son las diferentes células sanguíneas que se producen en la médula ósea. Bueno, si nosotros hacemos vemos este esquemita, vamos a ver que en la médula ósea hay células que se llaman totipotenciales. ¿Alguien sabe qué significa totipotencial? ¿Lo han visto en alguna otra materia? ¿Qué significa totipotencial? ¿Qué sería totipotencial? O indiferenciado. Significa que estas células no tienen una especialización en nada. Que estas células puedan dar origen a las diferentes células sanguíneas. Entonces, tenemos células totipotenciales en la médula ósea, que cuando van madurando, van a producir las diferentes células sanguíneas. Entonces, estas células totipotenciales, por una parte, van a dar origen a los linfocitos T y a los linfocitos B. Ajá. Y van a dar origen también a los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y por otra parte van a dar origen a los monocitos, a los neutrófilos, a los basófilos y a los eosinófilos. Dijimos que los monocitos se convierten en macrófagos.
Y también van a dar origen a los megacariocitos, que son las que conocemos como plaquetas y que ayudan a la coagulación de la sangre. Bueno, este esquema es sencillo, ¿verdad? Células totipotenciales que están en la médula ósea me dan origen a los diferentes tipos de células sanguíneas que están en mi sangre junto con el suero sanguíneo. Aquí ya es un poquito más específico, ¿verdad? Ya es un esquema más específico. En este esquema vamos a ver que esta célula pues puede llamarse totipotencial o puede llamarse una célula hematopoyética pluricelular. ¿Por qué? Porque va a dar origen a varios linajes celulares. O sea, esta sola se especializa y puede dar origen a dos linajes. Se puede convertir en una célula mieloide o en una célula linfoide. Si es célula mieloide, pues es una célula general, no es tan específica. Esta célula mieloide es la que va a dar origen a neutrófilos, a basófilos, a eosinófilos y a los monocitos que se convierten en macrófagos, ¿sí? También hay otras células llamadas dendríticas que también atacan a microorganismos. Y los basófilos se pueden convertir también en células que atacan. Les había dicho que los basófilos son los que se encuentran en mayor cantidad en nuestra sangre. Se van a convertir en mastocitos. Entonces, todas estas células, mastocitos, macrófagos y células dendríticas, tienen como una función de absorber a esos microorganismos y eliminarlos. Los envuelven como si fueran una amiba, ¿verdad? Y los introducen a su interior. Bueno, pues esta célula mieloide también da origen a los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y a las plaquetas o megacariocitos. Todo esto va a estar en la sangre, pero les mencioné que tanto basófilos como monocitos pueden salir de la sangre y estar en el tejido afectado. Cuando alguien se corta, llegan estos y tratan de eliminar la mayor cantidad de bacterias que se puede, ¿sí? Cuando ya son demasiadas las bacterias que hay, pues también esta célula mieloide se va a transformar en una célula dendrítica. Bueno, y por otra parte, hablamos de una célula linfoide, y esta célula linfoide ya es más específica, ¿verdad? Porque se va a convertir en un linfocito B, en un linfocito T. Recuerden que dijimos que los linfocitos T maduran en el timo. Y estos linfocitos T están verificando que no haya nada de intrusos en nuestro cuerpo, están como patrullando, ¿verdad? Entonces hay linfocitos T auxiliares y los llamados citotóxicos. También estas células linfoides van a formar linfocitos B. Yo les dije que los linfocitos B son los productores de anticuerpos, ¿verdad? De inmunoglobulina. Y este linfocito B también se puede convertir en una célula plásmica. Hay otro tipo de linfocitos que parten de esta célula pluripotencial y después es una célula mieloide y se pueden convertir en linfocitos NK, que son natural killer. O sea, estos, cuando hay una infección muy grande, entran en acción estos linfocitos T asesinos, ¿verdad? Natural killer, que van a eliminar también la mayor cantidad de bacterias. Bueno, entonces, repasando nuevamente, nuestro sistema inmune está formado de órganos linfáticos, ganglios linfáticos que están en las axilas, en la parte inguinal y en el cuello, vasos linfáticos que corren todo nuestro cuerpo y en su interior llevan la linfa. La linfa recoge todos los residuos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando hay mucha, algo que se llama celulitis, ¿verdad? Quiere decir que nuestra
linfa está saturada de grasas, ¿verdad? De tal manera que hasta se ven como unas bolitas, ¿verdad? Que sobresalen de la piel. Bueno, y mencionábamos entonces que estos son parte de nuestro sistema inmune. Dentro de los órganos, el timo, aquí maduran los glóbulos blancos, los linfocitos T, las amígdalas que limpian el aire que entra a nuestro cuerpo, el vaso que limpia la sangre que está con residuos tóxicos y hay que eliminarlos. Y eso sería en general nuestro sistema inmune, pero a su vez en la médula ósea, en su interior, tenemos las células indiferenciadas, porque no se han especializado en nada, y que pasan por un proceso de especialización para dejar de ser totipotenciales o pluripotenciales y convertirse en estos leucocitos o glóbulos blancos. Algunas se convertirán en plaquetas o megacariocitos y otras se convertirán en neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Otras serán linfocitos productores de anticuerpos, de inmunoglobulina, y otras se convertirán en monocitos que se convierten después en macrófagos cuando hay una herida y hay que atacar a las bacterias que quieren entrar por esa herida. Bueno, entonces, en nuestro esquema general, a partir de células totipotenciales se forman células T, células B y macrófagos, que son estas tres las que no tienen gránulos en la superficie. Se forman también las que sí tienen gránulos en la superficie, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y se forman los megacariocitos o plaquetas. Y este esquema más completo, ¿verdad?, nos habla de dos linajes de estas células pluripotenciales: el linaje mieloide y el linaje linfoide. El linfoide básicamente serían los linfocitos, los B y los T, y el resto de las células sanguíneas por el linaje mieloide, ¿sí? Entonces, tanto eritrocitos, glóbulos rojos, plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos y los monocitos que se convierten en macrófagos, ¿sí? Y estas dos células que son los mastocitos y las células dendríticas, que solamente cuando está muy fuerte en una infección van a entrar en acción. Bueno, la siguiente clase vamos a ver lo de la respuesta inflamatoria, y pero vamos poco a poco, ¿verdad?, para que no nos confundamos. Ya nada más les presento un frotis sanguíneo, que es cuando esparcimos una gota de sangre en un portaobjetos y le aplicamos un colorante. Podemos ver en general en este frotis sanguíneo visto al microscopio que hay muchísimos glóbulos rojos. Todos son eritrocitos y a veces tienen como forma de donita porque pierden su núcleo. Y hay uno que otro glóbulo blanco. Los glóbulos blancos están en mayor cantidad cuando una persona está más enferma, ¿sí? Entonces, si no están enfermos, pues no tienen por qué tener esos glóbulos blancos en abundancia. Bueno, hasta aquí vamos a dejar, y vi que alguien levantó la mano o alguien quería preguntar algo. A ver, Andrea. Sí, yo, profesora, no es sobre el tema, es sobre las prácticas. Sí. ¿Las fotos solo las pone una sola persona o son las fotos de todos, de los cultivos? A ver, dijimos que todos van a hacer algo. Dijimos que cada alumno, cada integrante del equipo va a tener sus 3 frasquitos. En el caso de la primera práctica que se entrega más tardar hoy, solamente es uno, ¿verdad? Aquí están mis 3 medios de cultivo, solidificaron, salió bien, no se ven contaminados, no se ve que tengan un exceso de grasa. Esa es hasta ahí la primera práctica. La segunda, cada uno va a sembrar lo que le tocó. O sea, si son pastas de dientes, cada quien va a usar una marca diferente, porque nuestra tabla debe llevar esas
nuestra tablita debe llevar esas diferentes marcas de pasta. A ver, déjenme ver si les presento la... Ok, gracias, profesora. Miren, les voy a compartir esta otra vez. Sí, para que quede claro, ¿verdad? Tampoco sería muy justo que a un solo compañero le digan que haga todo, ¿verdad? Que haga 12 frascos porque son 12 marcas. Sería mucho, entonces mejor que cada quien haga algo. Entonces, yo les había dicho que ya que hicimos nuestras siembras, vamos a hacer una tabla más o menos como esta, ¿verdad? Y que en esa tabla vamos a poner en la primera columna las marcas de pasta o las marcas de desinfectante o las marcas de jabón, las marcas de gel, las marcas de enjuague bucal o las diferentes salsas, ¿verdad? Si son salsas o los diferentes jugos. Y que vamos a poner en primer lugar a nuestro testigo, cómo está el testigo. Y aquí como no vamos a poner tinción de Gram porque no tenemos el laboratorio y ni tenemos el microscopio para ver cómo es su forma, vamos a poner columna 1, sin desinfectante, segunda columna con desinfectante. Cómo es la forma y cómo es el color, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, con Colgate total, después de usar la pasta, fueron 16 colonias, más Fresh 16 a 20, Crest 13. Pero ya usando la Colgate tradicional, hay 200 colonias. ¿Qué quiere decir? Que la mejor es esta, ¿verdad? Que la que tuvo menos cantidad de bacterias fue la Crest. ¿Y cómo las contamos? Pues van a salir así, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonias. En este caso. Entonces, aquí hay mucho más bacterias, acá hay muchas más bacterias, y aquí también. Esto fue en caja de Petri. Ya les mostré cómo se ve en frascos de Gerber. Sí lo vimos, ¿no? Los resultados, ¿o no? Sí, sí lo vimos. Sí vimos cómo sale. O sea, ya está ahí la foto de nuestro frasco de Gerber. Para que vean que sí sale, ¿no? Que no digan, pues es que no nos salió. Sí debe salir. Y que siempre lo van a hacer con los hisopos, ¿verdad? Pero cuando usan el gel o el jabón, pues sus dedos así directamente. Solo van a hacer una seta, un zigzag, para que no se vean todas amontonadas las bacterias. No sé si les había pasado la de cómo se ven los resultados, más o menos. A ver, les comparto otra vez, ¿verdad? Cómo se ven. Entonces, así está, ¿verdad? Mi medio de cultivo que no tiene nada, pero puede ser que aquí hay muchísimas bacterias, ni siquiera están definidas, están encimadas una sobre otra. Y fue cuando se usó el gel Blume, ¿verdad? Sin desinfectante y con Blume. Y cuando se usa el sanitizante, ya hay mayor definición, o sea, ya puedo contar las colonias. Aquí en esta parte está todo amontonado. ¿Pero por qué? Porque yo en el mismo frasco puse el antes y después. Y lo que yo les estoy sugiriendo ahorita es que en un frasco pongan el antes y en otro el después para que no se mezcle. Entonces, en el caso de después, aquí había una bacteria y generó una colonia. Aquí había otra bacteria y generó una colonia. Ya puedo contar las colonias porque hay menos cantidad después de usar el sanitizante. ¿Sí? Entonces vean que ya están bien definidas las colonias, ¿sí? Entonces eso es lo que se va a hacer en la segunda. Y pues sí, la sugerencia es que no le pidan a una sola persona que haga todo, ¿sí? Que no digan, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti la práctica, entonces tú haz todo, ¿no? Porque tendrían que hacer 12, por ejemplo, 12 pruebas, una sola persona. Luengas, ¿vas a preguntar algo?
Sí, maestra. Para ambas prácticas en la parte del procedimiento está bien si nada más ponemos las fotos de un integrante, ¿verdad? No, bueno, sí, del procedimiento sí. Los resultados en la segunda práctica, pues sí tenemos que hacer la tabla. Entonces ya les puse cómo es la tabla. Primera columna, las marcas que usé. Segunda columna, la foto. Incluso bien especificado ahí, ¿no? Tercera columna, antes de usar, después de usar. ¿Sí? ¿Cuántas colonias hay? Antes y después. A lo mejor si quieren pueden poner las fotos antes y después para que se vea la diferencia visualmente. Y ya después poner número de colonias antes y después. Porque básicamente eso es lo que vamos a hacer. No vamos a poder identificar qué bacteria es, pero sí la cantidad de bacterias que salen, ¿verdad? Si yo las puedo contar, son pocas. Si no las puedo contar porque están todas encimadas, está muy contaminada ese alimento. Y entonces, pues sí es peligroso consumirlo. A veces han hecho yogur. El que salga bacterias en el yogur no quiere decir que está contaminado el yogur. ¿Qué querrá decir? A ver si alguien me puede decir. Si yo siembro yogur y salen colonias, ¿qué significa? Son como las bacterias propias, ¿no? Como lactobacilos y así. Son los lactobacilos, ¿verdad? Entonces es un verdadero yogur, porque a lo mejor alguien me vende yogur y no es yogur, nada más le ponen algo que espese, que parezca yogur y no tiene esos lactobacilos, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Esta práctica de la siembra la van a entregar hasta la siguiente semana, hasta el 26. Y ya que entreguen sus prácticas, ya les explico lo del trabajo, que se va a entregar el 3, porque también se confunden y a veces entregan como trabajo sus prácticas y no es eso, ¿verdad? Sus prácticas representarían la parte de metodología de su trabajo, nada más. O sea, sus prácticas son solamente el procedimiento, el método, la técnica que usaron para determinar dónde hay más bacterias que en otras. Y obviamente cuando hagan su trabajo lleva un título, y el título, pues si usaron desinfectantes, efectividad de los desinfectantes, calidad de los enjuagues bucales. El jabón escudo realmente es antibacterial. A lo mejor lo van a probar con otros jabones y van a ver que el escudo no es tan antibacterial, nada más lo dicen, ¿verdad? Porque ha pasado que a veces en el jabón lirio se matan más bacterias que con el escudo. Entonces, depende de los resultados de cada quien, va a sacar sus conclusiones. Entonces, al hacer el trabajo no se trata nada más de, ahí están las fotos, véanlas. Ahí están mis procedimientos, véanlos. O sea, se trata de que ustedes den su opinión en la conclusión. Conclusión, la pasta que menor bacterias tuvo fue la Cres. Hay veces que ni siquiera le ponen título al trabajo, hay veces que ni siquiera hablan de lo que hicieron, o sea, que se remitieron a poner las prácticas en PowerPoint, y eso no es, eso no es. A ver, Mañón, ¿tienes otra pregunta? En esta práctica en donde solo se entrega lo del medio de cultivo, cada uno de los integrantes igual tiene que mostrar sus resultados. Si gustan, muéstrenlos para que vean que no están contaminados los medios, que sí salieron bien. Ajá. Y que su testigo está bien. Y pues no nos cuesta nada mandar una foto, ¿no? La podemos mandar por WhatsApp, por correo, al responsable de entregar esa práctica. Y cuando ya sea la segunda práctica, pues ahí, pues sí tienen que entregarla antes después, para que veamos las diferencias en crecimiento. Ahora, pongan los resultados como les salieron. Si a alguien no le cuajó el medio, pues ponga, no me cuajó el medio porque a lo mejor usé una grenetina que no era tan eficiente, o en fin, ¿verdad? Van a tener que poner lo que salió, no inventar cosas, no decir, ay, pues esto salió perfecto y aquí salieron tantas. No nos sirve inventar, ¿sí? No se separaron mis bacterias tan bien,
no se me formaron tan bien, me salieron todas encimadas una sobre otra. Por eso yo les estoy diciendo que hagan como zigzag, ¿verdad? Como zetas, 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 para que no se encimen. Pero cuando hay demasiadas, sí se enciman. Se supone que un alimento debe tener menos de 200 unidades formadoras de colonia. Cada colonia es una unidad formadora de colonia. Originalmente había una bacteria y de ahí crecieron muchas bacterias. Cuando estoy viendo ya el puntito de bacterias, ahí ya hay 100 o 1000 bacterias. Lo estoy viendo a simple vista. Entonces, mi organismo puede soportar a lo mejor 200 unidades formadoras de colonia y eliminarlas. Con el jugo gástrico ya no llegan a sobrevivir, pero si mi alimento está demasiado contaminado, no lo resisto, ¿verdad? Y me empieza a dar diarrea, empiezo a tener una infección. Mi sistema inmune no puede con todo lo que le estoy proporcionando, ¿verdad? En bacterias. Bueno, pues entonces nos vemos el miércoles para el examen y el viernes continuamos con sistema inmune. Vamos a ver lo de la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo.